Me llamo Elena Vidal Martos. Tengo 71 años y he tardado casi 4 décadas en sentarme frente a una cámara a decir esto. Lo que ocurrió en la Casa Misericordia en el verano de 1983 nunca debió ocurrir. Y lo que hice yo en parte nunca debió hacerse de la manera en que lo hice. Llegué a Villaseca del Monte el 12 de junio de ese año. Era médica de sanidad pública, recién incorporada al Cuerpo de Inspección Provincial. Me habían asignado una revisión de rutina, revisar los registros sanitarios de los menores tutelados, comprobar el estado de las instalaciones, firmar el informe correspondiente, 3 días de trabajo, 4 como mucho. Un trámite administrativo que no debía convertirse en nada más. Villaseca era un municipio pequeño, casi invisible en el mapa. Unos 400 habitantes, una iglesia, una cooperativa agrícola y esa institución en las afueras, la Casa Misericordia. El edificio era antiguo, de piedra oscura, construido a principios del siglo XX sobre lo que antes había sido una casa de labranza. Tenía 3 plantas, ventanas estrechas y un muro perimetral que daba más la impresión de una cárcel que de un hogar infantil. Lo primero que noté al llegar fue el silencio. No el silencio normal de un lugar tranquilo, sino un silencio administrado artificial, el tipo de silencio que se instala en los sitios, donde la gente ha aprendido a no hacer preguntas. La directora era la hermana Pilar, una mujer de unos 50 y tantos años, delgada, de voz pausada y mirada fija. Me recibió en la entrada con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me ofreció café. Me enseñó el salón principal y me habló durante 20 minutos de las bondades de la congregación sin que yo hubiera preguntado nada todavía. El pueblo en sí tampoco me resultó cómodo. Cuando pregunté en la única tienda donde compré algo si la gente del lugar tenía buena relación con el orfanato, el tendero tardó un momento antes de responder. Luego dijo que era una institución muy respetada. Nada más. No añadió nada. No me miró mientras lo decía. Había algo en el ambiente que no sabría definir con precisión. Una especie de acuerdo tácito entre el pueblo y la institución, como si ambos se sostuvieran mutuamente en algo que preferían no nombrar. Durante mi primera noche allí, alojada en la única pensión del lugar, escuché el viento sobre los campos y pensé que quizás estaba siendo injusta, que quizás estaba proyectando mis propias incomodidades sobre un lugar perfectamente ordinario. Me equivocaba. Al día siguiente me presenté puntual a las 9 de la mañana con mi maletín y mis formularios de inspección. La hermana Pilar me asignó una sala pequeña junto a la enfermería para que pudiera revisar la documentación. Me trajo los expedientes de los menores en residencia, 27 niños en total, según el registro oficial. Los dejó sobre la mesa y cerró la puerta al salir. Empecé a revisar los expedientes por orden alfabético. El primero era un niño llamado Andrés. Fecha de nacimiento, marzo de 1971, eso lo hacía 12 años en ese momento. Cuando lo vi por primera vez esa tarde, en el patio durante el recreo, lo que vi no era un niño de 12 años. Era una criatura pequeña, menuda, que habría pasado perfectamente por un niño de 6 o 7. Al principio pensé en una malformación individual. Algunas condiciones médicas generan retraso en el desarrollo, lo anoté mentalmente y continué. Pero el siguiente expediente también presentaba una discrepancia. Una niña llamada Carmen, 15 años según el registro. En el patio, imposible distinguirla de una niña de 8 o 9. Para cuando llegué al quinto expediente, ya no era una coincidencia. Ira u empata ein. Ninguno de los niños parecía tener la edad que figuraba en el papel. Todos ellos, sin excepción, parecían entre 4 y 7 años menores que su edad documentada. Algunos MS. Un muchacho llamado Tomás, que según su partida de nacimiento tenía 16 años, parecía un niño de 9 o 10. Ojos grandes, cuerpo pequeño, una quietud en los movimientos que me resultó perturbadora. Pedí ver a la hermana Pilar, le pregunté directamente sobre el desarrollo físico de los menores. Ella no se alteró en absoluto.
Me explicó con calma que muchos niños institucionalizados presentaban retrasos en el crecimiento debido al estrés crónico, la malnutrición previa al ingreso y la falta de estímulos en sus familias de origen. Me citó 3 artículos médicos con precisión. Era una respuesta preparada, demasiado preparada. Esa noche revisé mis propios apuntes de medicina. Era cierto que el estrés crónico podía ralentizar el desarrollo, pero no hasta ese punto, no de forma tan uniforme, no en todos los niños al mismo tiempo y con la misma proporción. Lo que yo estaba viendo en esa institución no tenía explicación clínica ordinaria. También noté algo más. Los niños, durante el recreo, no jugaban. Se movían, interactuaban, pero no había gritos, no había carreras desordenadas, no había el caos normal de un grupo de niños en un patio. Había una contención que no era natural, como si alguien hubiera enseñado al desorden mismo a guardar silencio. Al tercer día de inspección, pedí acceso al registro médico completo de los menores. No los expedientes sociales, sino los historiales clínicos peso, talla, desarrollo psicomotor, revisiones periódicas. La hermana Pilar me dijo que esos archivos estaban en el sótano, en proceso de catalogación, y que me los facilitaría al día siguiente. Al día siguiente me trajo carpetas, pero cuando las abrí, encontré que las hojas de seguimiento del desarrollo físico, las que habrían registrado el crecimiento año por año de cada niño, habían sido arrancadas. No arrancadas con descuido, arrancadas con cuidado, dejando el resto del expediente intacto, solo esas hojas, solo los registros de crecimiento. Se lo dije a la hermana Pilar. Ella miró las carpetas con expresión de sorpresa genuina o perfectamente simulada y me dijo que lo investigaría. Me pidió disculpas, me ofreció más café y luego cambió de tema con una fluidez que me dejó sin palabras. Esa tarde, mientras la institución estaba en el periodo de siesta y los pasillos estaban vacíos, exploré la planta baja con más detenimiento. Había una puerta al fondo del pasillo de la enfermería que siempre estaba cerrada. No era la puerta del sótano, que ya conocía, era otra puerta. Spec, con una cerradura diferente, más nueva que el resto del mobiliario del edificio. No intenté abrirla ese día, pero me fijé en que había una llave colgada en el panel de llaves del despacho de administración, etiquetada simplemente como a nada, solo la letra, como si el nombre de lo que abría no pudiera escribirse. Lo que sí encontré esa tarde fue un cuaderno. Estaba en la papelera del despacho de la enfermería, como si alguien lo hubiera tirado recientemente. Era un cuaderno de registro médico, pero no pertenecía al sistema oficial de la institución. Tenía las tapas de cartón verde, sin encabezado impreso, y estaba escrito a mano, con letra apretada, por alguien que conocía la terminología médica. Lo leí durante 2 horas esa noche en la pensión, con la puerta cerrada con llave. Era el registro de dosificaciones. No ponía el nombre del medicamento completo, solo una abreviatura que no reconocí de inmediato, S4. Junto a cada entrada había una fecha, el nombre de un niño o niña y una cantidad. Las dosis estaban distribuidas a lo largo de varios años. Algunos niños llevaban recibiendo la misma sustancia desde hacía más de 4 años. No dormí esa noche. La humedad de las paredes de la pensión hacía que la habitación oliera a piedra mojada. Y yo permanecí sentada en la cama con el cuaderno sobre las rodillas pensando en lo que aquellas abreviaturas podían significar. Ya tenía una hipótesis y me aterraba tenerla. Al cuate decidí actuar con más método. Pedí hablar individualmente con algunos de los niños, algo que estaba dentro de mis competencias como inspectora sanitaria. La hermana Pilar accedió, aunque noté que eligió ella misma a los niños que serían entrevistados. Me trajo a 3, los 3 más pequeños del grupo, los que menos podrían contarme. El primero fue ese niño llamado Andrés, 12 años en el papel, pequeño como un niño de 6. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien. Le pregunté si comía bien y si dormía bien, si estaba contento. Me dijo que sí a todo con una voz plana, sin inflexión,
como quien recita. No era la forma de hablar de un niño. Era la forma de hablar de alguien que ha sido entrenado para responder. Le pregunté, sin que pareciera una pregunta importante, si tomaba alguna medicina. Me miró un momento, y luego dijo, con esa voz sin color, la vitamina. Solo eso, la vitamina. Con el artículo determinado, en singular, como si solo existiera una. Como si todos supieran de qué vitamina se trataba. Esa tarde, usando el acceso a la enfermería que la inspección me confería. Observé el armario metálico que la hermana enfermera dejó abierto un instante, vi los frascos. Aaron Peck, OSE Crickelt, en base sin etiqueta impresa. Solo una pegatina blanca escrita a mano con esa misma abreviatura, S4, había decenas de ellos. Perfectamente ordenados. Tomé nota del proveedor que figuraba en la factura que encontré en el cajón junto al armario. Era un laboratorio que no reconocí. Anoté el nombre y la dirección. Estaba en una ciudad industrial al norte del país. Esa noche, desde el teléfono de la pensión, llamé a un compañero mío en la Facultad de Medicina, alguien que llevaba años investigando endocrinología pediátrica. Le describí el cuaderno, las dosis, la abreviatura. Tardó casi 1 minuto en responder. Luego me dijo que ese Semines fuera el nombre interno, que algunos laboratorios habían usado en los años 70 para referirse a ciertos análogos de somatostatina, sustancias que, administradas de forma continuada en dosis bajas a niños en desarrollo, podían interferir con la secreción de hormona de crecimiento no de forma violenta. De forma silenciosa, controlada, me quedé en silencio al otro lado del teléfono. Mi compañero me preguntó de dónde venía esa información. Le dije que era una inspección de rutina. Me dijo que no era rutinario. Me dijo que si lo que describía era real, alguien estaba suprimiendo deliberadamente el desarrollo físico de esos niños. Me dijo que me fuera, que no tocara nada más, que informara directamente a la delegación provincial. Pero no me fui esa noche. Bajé al sótano del edificio. La puerta marcada acomodaba un archivo pequeño mal iluminado con cajas de cartón apiladas hasta el techo. Abrí la primera caja. Dentro había expedientes, no de los niños actuales, de niños de los años 60 y 70. Y todos ellos tenían la misma característica en sus registros físicos. La misma desproporción entre la edad cronológica y el desarrollo documentado. Llevaban décadas haciéndolo. Esa noche tomé una decisión que todavía hoy no sé si fue valiente o fue una forma de destrucción disfrazada de justicia. Saqué del archivo las cajas que consideré más relevantes. Eran 6 en total. Las cargué en el maletero de mi coche en 2 viajes a oscuras, con la única luz de la luna sobre los campos vacíos. Nadie me vio, o si alguien me vio, prefirió no intervenir. Cogí también el cuaderno verde de la enfermería, que aún tenía en mi bolsa, y tomé 3 frascos del armario metálico. Suficiente para un análisis toxicológico, suficiente para demostrar lo que sospechaba. Me dije que lo estaba haciendo por los niños, y en ese momento lo creía. A la mañana siguiente me presenté en el despacho de la hermana Pilar y le informé de que la inspección quedaba suspendida temporalmente por irregularidades detectadas y que elevaría un informe urgente a la Delegación Provincial de Sanidad. Le dije que colaborase con las autoridades. Le dije que lo que había encontrado no podía ignorarse. Ella me miró durante un momento muy largo. Luego me dijo algo que llevo 40 años recordando. Me dijo, doctora Vidal, lo que usted no comprende es que estas criaturas no tienen a nadie. Nadie las quiere pequeñas. Nadie las quiere grandes. Nosotras llevamos décadas intentando que alguien se las lleve a casa. Y la única manera de que eso ocurra es que parezcan lo que la gente quiere que parezcan. Me quedé paralizada, porque había algo en esa respuesta que sonaba a lógica. A una lógica retorcida, monstruosa, pero lógica. Una institución que llevaba décadas con niños sin adoptar, que había encontrado una manera de hacerlos deseables a ojos de familias que querían niños pequeños, no porque quisieran hacerles daño, según ella,
sino porque habían decidido que ese daño era menor que el daño de morir institucionalizados. Aquella justificación no disculpaba nada, pero me perturbó más de lo que esperaba, porque implicaba que detrás de todo aquello no había un monstruo frío y calculador. Había personas que creían, sinceramente, estar protegiendo a los niños. Eso era mucho más difícil de procesar que el mal simple. El mal simple uno lo reconoce. No salí de ese despacho. Conduje hasta el pueblo. Llamé a la delegación desde la cabina de teléfonos junto a la cooperativa porque no quería usar el teléfono de la pensión. Di mi nombre, mi número de identificación funcionarial y describí lo que había encontrado. Me dijeron que enviarían a alguien en 48 horas. 48 horas. Volví a la pensión y me senté en la cama. La tarde caía sobre los campos y el viento hacía crujir la madera de las contraventanas. Pensé en los 27 niños que seguían dentro de ese edificio, en su silencio administrado, en sus cuerpos detenidos en el tiempo, y me pregunté si lo que acababa de hacer los salvaría, o si simplemente habría roto el único orden que conocían sin poder sustituirlo por nada mejor. Las 48 horas se convirtieron en 5 días. Nadie llegó. Llamé 3 veces más a la delegación. Me pasaron de departamento en departamento. Me dijeron que el caso estaba siendo evaluado. Me dijeron que la congregación tenía vínculos estrechos con la Diputación Provincial. Me dijeron, aunque no con esas palabras exactas, que era complicado. Durante esos 5 días permanecí en Villaseca, no sé bien por qué. Supongo que no podía irme. El Teu Saudeo, la hermana Pilar, me envió un recado a través del tendero diciéndome que no era bienvenida en la institución hasta que llegara la comisión oficial. El tendero me lo dijo sin mirarme. El mismo hombre que días antes me había hablado del respeto que el pueblo tenía por la Casa Misericordia. Alguien entró en mi coche nulo forzaron. Simplemente abrieron el maletero con alguna herramienta que no dejó marcas. Las cajas de archivo habían desaparecido. Los 3 frascos habían desaparecido. Solo quedó el cuaderno verde porque lo tenía arriba en la habitación. Puse una denuncia en el puesto de la Guardia Civil del municipio vecino. El guardia que la tomó me preguntó 2 veces si estaba segura de dónde había aparcado. El 5.º día llegó una comisión, pero no era la que yo esperaba. Era una comisión diocesana. 2 hombres con traje, educados, de hablar preciso. Me explicaron que habían recibido información de que una inspectora sanitaria había sustraído documentación confidencial de una institución de acogida y que ese asunto debía resolverse con discreción. No me acusaron de nada directamente, pero la dirección de la conversación era inequívoca. Pedí hablar con los niños. Me dijeron que no era posible. Pedí acceso al registro médico. Me dijeron que estaba siendo auditado internamente. Pedí ver el archivo del sótano. Me dijeron que ese espacio estaba en proceso de reorganización. Cada puerta que intenté abrir tenía detrás una pared de cortesía impenetrable. La cortesía es el instrumento más eficaz del poder cuando el poder quiere que te vayas. 3 semanas después de mi llegada, recibí una comunicación oficial de la Delegación Provincial de Sanidad informándome de que la inspección de la Casa Misericordia había sido completada satisfactoriamente por otro equipo y que el caso estaba cerrado. También recibí, en el mismo sobre, una nota de reasignación. Me trasladaban a una consulta urbana en otra provincia, sin explicación adicional, sin posibilidad de recurso inmediato. Intenté hablar con mi compañero de la facultad, el que me había explicado el EC4, su teléfono no daba señal. Tardé semanas en localizarle. Cuando Hayes me dijo que era mejor no seguir hablando de ese tema, me dijo que había recibido una visita. No me quiso decir de quién. Solo me dijo que era mejor no seguir. Su voz tenía un tono que no le había escuchado antes. Un tono que reconocí porque yo también lo tenía ya. Me fui de Villaseca del Monte en una mañana gris de julio, con el coche medio vacío y ese cuaderno verde envuelto en una camiseta en el fondo de mi maleta. Al salir del pueblo pasé frente a la Casa Misericordia.
Desde el coche vi, detrás del muro de piedra, en el patio, las siluetas pequeñas de los niños. Inmóviles, silenciosos, como siempre. Durante los años siguientes intenté no pensar en ello. Me incorporé a la consulta nueva, hice mi trabajo, construí una vida, pero el cuaderno verde siguió en mi casa. Lo guardé durante años en el fondo de un cajón, debajo de ropa que ya no usaba, como si necesitara saber que seguía ahí sin tener que mirarlo. En 1991, 8 años después de lo ocurrido, un periodista que investigaba instituciones de acogida de posguerra y postfranquistas me contactó. No sé cómo llegó hasta mí. Me dijo que había encontrado referencias a la Casa Misericordia en varios expedientes de adopciones irregulares de los años 70. Me dijo que había familias que habían adoptado niños de esa institución y que años después, cuando los niños alcanzaban la edad adulta, descubrían que sus documentos de identidad eran incorrectos, que tenían entre 5 y 8 años más de lo que creían. Le di el cuaderno, fue un error, o quizás fue lo correcto. Todavía no lo sé con certeza. El periodista publicó un artículo en un periódico de tirada regional. No tuvo demasiado impacto. La congregación emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones. La Diputación Provincial emitió otro comunicado respaldando a la institución. El caso volvió a cerrarse sin llegar a abrirse del todo, pero lo que aquel periodista me dijo en esa conversación me persiguió durante mucho más tiempo que el artículo mismo. Me dijo que, según sus fuentes, la motivación principal no había sido solo hacer a los niños más adoptables. Me dijo que las instituciones de acogida recibían subvenciones estatales, calculadas en función del número de menores en residencia y de su permanencia en el centro. Un niño que tardaba más en ser adoptado que nunca era adoptado generaba más financiación. Mantenerlos con apariencia infantil prolongaba su estancia. Prolongar su estancia aumentaba los ingresos. Eso cambió todo en mi cabeza, porque si eso era cierto, la hermana Pilar me había mentido incluso en su justificación. No era un acto de amor retorcido, era un negocio. Y los niños eran el inventario. Aunque también me pregunté, y me lo sigo preguntando, si la hermana Pilar creía genuinamente su propia versión. Si alguien puede hacer daño durante tanto tiempo y convencerse de que es protección. Si la distancia entre el bien mal entendido y el mal disfrazado de bien puede llegar a ser tan pequeña que quien la cruzó no lo note jamás. Esa pregunta no tiene respuesta, y creo que su falta de respuesta es parte de lo que me ha tenido despierta tantos años. Nunca supe con certeza qué sustancia era exactamente el SC-. El laboratorio al que pertenecía aquella dirección de la factura fue disuelto en 1987. No encontré registros públicos de sus productos. Mi compañero de la facultad nunca más quiso hablar del tema. Los análisis que intenté hacer con muestras de los frascos, a través de contactos que tenía en la universidad, fueron infructuosos. Las muestras llegaron contaminadas, según me dijeron. Puede que fuera verdad, puede que no. Lo que sé es lo que vi con mis propios ojos. 27 niños, cuerpos detenidos. Ojos demasiado viejos para caras demasiado pequeñas. Una lógica institucional que los había convertido en algo que no debía tener nombre. Y yo, una mujer joven que llegó con formularios de inspección y se fue con un cuaderno verde y una transferencia laboral, preguntándome si mi intervención les había protegido o simplemente había acelerado la destrucción del único orden que conocían. La Casa Misericordia cerró sus puertas en 1994, no por una investigación, no por una condena. Cerró porque la congregación que la gestionaba fue absorbida por una orden religiosa mayoere que decidió centralizar sus obras sociales en las ciudades. Un cierre administrativo limpio, sin interrogantes oficiales, sin expediente sancionador. Una nota en el boletín diocesano y nada más. Los niños que todavía residían allí, que para entonces eran pocos, fueron trasladados a otros centros. No sé qué fue de ellos. Busqué durante años. Los expedientes que quedaron de la institución fueron transferidos al archivo diocesano.
donde están clasificados como fondos históricos no consultables hasta 2045, una fecha calculada. Imagino, para que nadie que estuviera vivo en aquel tiempo pueda ya consultarlos. El edificio fue vendido en 1997 a un particular. El particular intentó reformarlo para uso residencial. Las obras comenzaron y se detuvieron. Comenzaron de nuevo y se volvieron a detener. En 2003 el edificio fue declarado en ruina y demolido parcialmente. Las paredes exteriores y el muro perimetral permanecen en pie. Lo vi hace 10 años, cuando volví. Una tarde de octubre, sola, me detuve frente al muro Pisciura. Musgo entre las juntas, las ventanas vacías como cuencas sin ojos. Entré por donde antes había una puerta y caminé por lo que quedaba del patio. La hierba había crecido entre las baldosas. El suelo estaba húmedo a pesar de que llevaba días sin llover. Recordé ese silencio administrado y lo encontré ahí todavía. No sé si estaba en las piedras o si estaba en mí. Intenté localizar a Andrés, el niño de 12 años que parecía tener 6. Si nació en 1971, ahora tendría algo más de 50 años. Nunca lo encontré. Busqué en registros civiles, en bases de datos de adopciones, en asociaciones de personas adoptadas que investigan sus orígenes, nada, como si esa persona no existiera fuera de aquella institución. Como si la institución lo hubiera borrado de la misma manera en que había borrado sus años. El cuaderno verde está en mi poder. Lo guardé durante todos estos años. El periodista que lo tuvo me lo devolvió antes de morir en 2009 con una nota que decía solamente: no pude hacer lo suficiente. Tú tampoco, pero quizás alguien más podrá. No sé si ese alguien existe. No sé si esto que estoy grabando sirve para algo a estas alturas. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al denunciarlo. Si hubiera permanecido en silencio durante esos 3 días de inspección, firmado el informe favorable y regresado a mi vida, los niños habrían seguido en la institución. Seguirían siendo pequeños, seguirían recibiendo su vitamina, pero seguirían estando. Y yo no habría destruido el único orden que conocían sin poder sustituirlo por nada mejor. Esa duda no se va. ¿Ha envejecido conmigo? Lo que sí sé es que hay noches en que me despierto y escucho algo. No estoy segura de qué es. Un crujido en la madera, el viento contra el cristal. O quizás son pasos muy pequeños, de niños que no crecieron, caminando despacio por un pasillo que ya no existe. Gracias por escucharme, no lo hago por mí. Lo hago porque hay un cuaderno verde en un cajón de mi casa y porque si yo muero sin haber dicho esto en voz alta, ese cuaderno morirá también, y con él la única prueba que queda de que esos niños existieron tal como existieron. No soy una heroína de esta historia. Llegué tarde, actué mal, me fui demasiado pronto y no pude proteger a nadie con suficiente eficacia. Lo que hice fue romper algo sin saber reconstruirlo. Eso no es justicia. Es solo el tipo de daño que uno hace cuando confunde la urgencia moral con la competencia real. Lo que quiero que se lleven de esto, si es que algo se puede llevar, es que el horror más difícil de reconocer no tiene cara de monstruo. Tiene cara de persona convencida. Tiene cara de institución que funciona. Tiene cara de silencio colectivo que nadie quiere interrumpir porque interrumpirlo tiene un coste que nadie quiere pagar. Hay sitios donde los niños todavía no tienen nombre propio, donde su existencia es una cifra en un registro, un cuerpo útil para una lógica que no les pertenece. No estoy hablando solo de 1983, estoy hablando de cualquier lugar donde el silencio sea más cómodo que la pregunta. Cuiden a los niños que tienen cerca. Es lo único que he podido concluir de todo esto que he vivido. Apago esto ahora